Buen día. El día de hoy voy a mostrarles la cuestión teórica respecto a los procesos fermentativos que han estado realizando y que pues se podrán dar cuenta que deberíamos hacer en otras condiciones de trabajo para que el proceso fermentativo como tal pues se lleve a cabo de mejor manera o tenga mejor éxito. Ustedes deben de saber que el control de un proceso siempre va a llevar a una, digamos, no quería usar la palabra éxito, pero bueno, pues va a llevar al éxito, ¿no?, en el proceso fermentativo. Pero no solamente nos va a llevar al éxito, sino que también nos puede decir en qué momento el proceso no está funcionando y entonces tendríamos que tomar las medidas correspondientes para que funcione. Entonces, y ese proceso se llama cinética de crecimiento. Cinética porque pues estamos midiendo contra el tiempo tanto qué tan rápido crece, qué tan rápido se consume un sustrato, qué tan rápido se forma un producto y qué tan rápido se consume el oxígeno, pero también qué tan rápido se está suministrando oxígeno en los procesos aeróbicos, que son la mayoría. Entonces, esta vez en este video ustedes van a conocer algunos aspectos elementales, lo más elemental de cada uno de estos aspectos. Bien, el primer aspecto que tenemos que comprender es la estequiometría del crecimiento. Bueno, deben de recordar por sus cursos de química 1 y química 2 que la estequiometría es la medición de las cantidades de reactivos y productos que participan en una reacción química. De manera que se corrobora que durante un proceso de reacción, un proceso de transformación, siempre se va a cumplir la ley de la conservación de la masa. Es decir, que la cantidad de masa que entran como reactivo en un proceso de transformación es igual a la cantidad de masa que termina como producto en un proceso de transformación. Aquí tengo una ecuación química elemental donde el aluminio va a reaccionar con el cloro y se va a formar el cloruro de aluminio. Entonces, ¿cómo corroboramos que se cumple la ley de la conservación de la masa? Bueno, cuando tenemos una ecuación química, pues tenemos que hacer el balanceo de la ecuación correspondiente, es decir, que la cantidad de átomos de un elemento que participan como reactivo sea igual a la cantidad de átomos que salen de ese mismo elemento que salen en el producto. Entonces, como pueden ver, aquí tengo un aluminio y aquí tengo un aluminio. Entonces, en este caso el aluminio está balanceado. Aquí tengo 2 átomos de cloro y aquí tengo 3 átomos de cloro. Y en este caso los átomos de cloro no están balanceados. Entonces, pues lo que toca hacer es hacer el balanceo correspondiente. Es decir, si aquí entraron 2 átomos de cloro y acá salen 3 átomos de cloro, pues si yo multiplico ese 3 por ese 2, por este 2, 2 por 3, 6, entonces voy a estar diciendo que están saliendo 6 átomos de cloro. Para que entren a la reacción 6 átomos de cloro, pues entonces ahora aquí tengo que multiplicar por 3. Y entonces ya puedo decir que aquí hay 6 átomos de cloro porque 3 por 2 da 6 átomos de cloro. Y aquí salen 2 por 3, 6 átomos de cloro. Pero ya modifique la cantidad de átomos de aluminio. Aquí salen 2 átomos de aluminio y aquí entró un átomo de aluminio. Entonces, si le pongo un 2 acá, entonces ya está balanceado el átomo de aluminio. ¿Sale?
Entonces, hasta aquí ya estoy diciendo que la ecuación está balanceada, es decir, que por átomos, la cantidad de átomos que entran al proceso de transformación es igual a la cantidad de átomos que salen durante ese proceso de transformación. Pero aquí no podemos decir que se cumple la ley de la conservación de la masa, o por lo menos no tendríamos elementos para decirlo, porque entraron 2 más 3 moles de reactivos y aquí salen 2 moles de producto, ¿sí? Entonces, estrictamente hablando, pues no podemos decir que 5 moles sea igual a 2 moles. La ley de la conservación de la masa dice que la cantidad de masa que entra a un proceso es igual a la cantidad de masa que sale de un proceso. Entonces, los moles no es masa, sino simplemente cantidad de sustancia. Entonces, ¿cómo sabemos que se cumple la ley de la conservación de la masa? Bueno, pues si yo le pongo 10 gramos de aluminio y haciendo los cálculos correspondientes, voy a tener que necesito 39.419 gramos de cloro, aunque el cloro es un gas, y voy a generar 49.419 gramos de cloruro de aluminio. Aunque, insisto, el cloro no lo medimos en masa, no es un sólido, sino es un gas. Entonces, pues, por la ecuación general de los gases, estos 39 gramos de cloro pues pueden ser iguales a 12.452 litros. Es decir, pues compremos un tanque de 12 litros, de 13 litros, un tanque de 13 litros de cloro, lo ponemos a reaccionar con 10 gramos de aluminio y debemos de generar 49.419 gramos de cloruro de aluminio, y obviamente nos va a sobrar cloro porque dije que es un tanque de 13 litros, entonces nos va a sobrar poco más de medio litro. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Si sumamos 10 más 39, pues nos dan los 49 del cloruro de aluminio. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir principalmente es que yo puedo, dependiendo de lo que quiero producir 1 kilogramo de cloruro de aluminio, pues entonces necesito otra cantidad de aluminio y otra cantidad de cloro. O yo solamente dispongo de esta cantidad de aluminio, entonces solamente puedo producir cierta cantidad de cloruro de aluminio, y esto lo hago solamente con la estequiometría. Entonces, si esto se entiende, entonces cuando vayamos al proceso de la estequiometría del crecimiento celular, pues el procedimiento es exactamente el mismo. Es decir, tenemos que escribir la ecuación química que sucede, balancear esa ecuación química y luego hacer los cálculos correspondientes para saber qué masa necesitamos de un reactivo, de otro reactivo, y cuánto voy a producir de un producto determinado. ¿Cómo fueron esos cálculos? Bueno, pues decimos, yo nada más cuento con 10 gramos de aluminio. Con 10 gramos de aluminio, ¿cuánto voy a producir de cloruro de aluminio? Y el procedimiento para todos los casos de ecuaciones estequiométricas, en donde quieren calcular masas que van a producir o masas que se requieren, el procedimiento es el mismo, es decir, empiezan con la cantidad que les dan, que son 10 gramos de aluminio. Luego eso lo van a dividir entre el peso molecular del aluminio, el peso atómico en este caso del aluminio, y luego van a multiplicarlo por la relación estequiométrica entre el aluminio y el cloro, es decir, por cada 3 moles de cloro se requieren 2 moles de aluminio,
y luego esos moles de cloro se convierten a gramos de cloro, y pues si se multiplican 10 por 1 por 3 por 70 entre los denominadores, pues les da 39.419 gramos. Quiero saber, entonces, esto es lo que necesito teóricamente para que reaccione con 10 gramos de aluminio. ¿Y cuánto voy a producir de cloruro de aluminio? Pues igual, a partir de 10 gramos de aluminio lo convierto a moles, y luego ya que lo convertí a moles, pues hago la relación estequiométrica entre el cloruro de aluminio, 2 moles de aluminio, y 2 moles de cloruro de aluminio por cada 2 moles de aluminio. Y luego pues ya multiplico por el peso molecular del cloruro de aluminio. Y otra vez al realizar las operaciones correspondientes, pues esto me da 49.419.23 gramos de cloruro de aluminio. Entonces, teóricamente, con 10 gramos de aluminio yo debo de tener 49.41 gramos de cloruro de aluminio. Pero pues por eso digo teóricamente, porque en la realidad eso nunca va a suceder. Siempre, pero tenemos una referencia a cuánto aspiramos llegar. Entonces, entre más nos acerquemos al producto, al valor final del producto teórico, pues quiere decir que trabajamos en el laboratorio de mejor forma. Y bueno, pues es que en cualquier caso, en cualquier lugar, ustedes siempre deben aspirar a lo que dice la teoría, ¿sí? Entonces, no se trata de obsesionarse nunca en nada, pero pues es importante siempre, si voy a necesitar 39 gramos de cloro, bueno, pues tener los 39 gramos, aunque no se utilice todo. Y deberemos aspirar a 49 gramos de cloruro de aluminio, aunque en la realidad tengamos, no sé, solamente 42 gramos, ¿no? Bien, en el caso de los cultivos con células, la ecuación estequiométrica, aquí la tenemos. Es la fuente de carbono. Esta es la fuente de carbono. Si el proceso es aeróbico, pues va a requerir oxígeno. Y esta es la fuente de nitrógeno, que son los componentes del medio de cultivo que están en mayores cantidades, la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno. Luego aquí tenemos la biomasa, que es el conjunto de células vivas. Y bueno, pues las células respiran, generan CO2 y generan también agua. Aquí debería de faltar, o falta mejor dicho, dependiendo, insisto, de lo que queramos, esta ecuación estequiométrica es válida para producir biomasa. Pero si vamos a generar un producto específico como etanol, como ácido cítrico, como una vitamina, etc., pues entonces aquí debe de ir más F producto, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a ir tan lejos. Entonces esta es, digamos, la ecuación elemental de la estequiometría del crecimiento. Y además de esta ecuación, pues necesitamos lo que se conoce como el coeficiente de la respiración, que se denomina como QR, y que es una relación entre la cantidad de moles de CO2 producidos, en este caso D, y los moles de oxígeno consumidos, en este caso es A. Los términos A, B, C, D y E, pues son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Y obviamente para tener la ecuación balanceada, pues necesitamos saber bien la fórmula de la fuente de carbono, tenemos que saber bien la fórmula de la fuente de nitrógeno, y una vez que conocemos estos valores, una vez que conocemos las fórmulas exactas, pues entonces ya podemos balancear y ya podemos saber los valores de A, de B, de C, de D y de E.
y por lo tanto ya podemos tener un coeficiente de respiración. ¿Por qué es importante el coeficiente de respiración? Porque si estoy agregando oxígeno, ¿cuánto de ese oxígeno se está utilizando para formar CO2? Y entre mayor sea esa cantidad, es decir, que la cantidad de CO2 sea mayor que la de oxígeno, mejor dicho, que entre mayor sea el cociente de entre A, pues quiere decir que las células respiraron mejor, tuvieron mejor energía y muy probablemente tengamos la mayor cantidad de biomasa. Entonces, eso es muy importante conocerlo en la cinética de crecimiento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo ya específico. Aquí está una fuente de carbono que se llama hexadecano, un hidrocarburo, y aquí tengo el oxígeno, la fuente de nitrógeno es amoníaco, un gas, y esto me genera un microorganismo que tiene esta composición, es decir, por cada átomo de carbono tiene 1.66 átomos de hidrógeno, 0.27 de oxígeno y 0.20 de nitrógeno. Y a esto se le conoce como la fórmula mínima de este microorganismo en particular. Y bueno, pues genera CO2 y genera agua. ¿Cómo calculamos los valores de A, B, C, D y E cuando ya tenemos certeza de quién es la fuente de carbono, quién es la fuente de nitrógeno y la composición de la biomasa? Bueno, pues mediante una serie de balances que podemos decir, por ejemplo, balance para carbono, es decir, acuérdense que estamos diciendo o que debemos decir que la cantidad de carbono debe ser la misma a la entrada de los reactivos y a la salida de los productos. Entonces, para el carbono yo tengo 16 átomos de carbono y ya no tengo más carbonos por acá. Entonces, este 16 debe ser igual a 1 por C, más 1 por D y ya, porque ya no, solamente son las dos cosas que tienen carbono. Entonces, 16 átomos que entran debe ser igual a C moles de carbono en la biomasa y D moles de carbono en el CO2. Luego hacemos lo mismo para el hidrógeno. Entonces aquí tengo 34 hidrógenos, pero también tengo 3 hidrógenos en el amoníaco multiplicados por B, pues nos van a dar 3B átomos de hidrógeno en los reactivos. Entonces esto debe ser igual a 1.66 por C más 2 por E. ¿Por qué 1.66? Porque es el subíndice del hidrógeno en la biomasa multiplicado por el número de moles de biomasa. Ahí está. ¿Y por qué 2C? Porque eso es el número de átomos de hidrógeno en el agua multiplicado por E. Ahora, balance para oxígeno. Y hacemos exactamente lo mismo. En este caso son 2A aquí. Y esto debe ser, y no hay más oxígeno en los reactivos. Entonces 2A debe ser igual a 0.27 C más 2D y más E. ¿Sí? Entonces vean, 2A porque es 2 átomos de oxígeno por su coeficiente estequiométrico y ya no hay más oxígeno, igual a 0.27. ¿Por qué? Pues porque aquí hay 0.27 en el oxígeno en la biomasa multiplicado por el coeficiente estequiométrico más 2D porque son 2 átomos de oxígeno por el coeficiente estequiométrico más 1E porque es otra vez número de átomos por el coeficiente estequiométrico.
Y finalmente el balance para el nitrógeno, que aquí va a ser 3B igual a 0.20 C. Ya está. Entonces, generamos este sistema de ecuaciones en donde tenemos ¿cuántas variables? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Tenemos 4 ecuaciones, no lo podemos resolver, necesitamos una ecuación más, y esa ecuación más pues nos la da el coeficiente de respiración, en donde nosotros podemos saber el coeficiente de respiración, que son los moles de CO2 producidos, que es el valor de D, entre los moles de oxígeno consumidos, que es A. Y este valor, este coeficiente respiratorio, pues ese se puede determinar. Entonces, si sabemos este número, entonces pues ya tenemos 5 ecuaciones, 5 incógnitas, y podemos resolver el sistema para encontrar los valores de A, B, C, D y E. Entonces, esta es la cinética. ¿Y para qué queremos la cinética de crecimiento? Ah, bueno, pues, ¿cuánto en este caso, cuánto hexadecano le puse al sustrato, al medio de cultivo? No, pues le puse 10 gramos. Pues entonces, cuando ya sepamos los valores de A, B, C, D y E, entonces, ahorita les digo, de hecho, déjenme ver cuánto me dio. Aquí está. Entonces, una vez resuelta el sistema de ecuaciones, aquí el valor de A es de 12.5, el valor de B es de 2.13, el valor de C es 10.6. Ojalá alguno de ustedes quisiera corroborarlo. 5.37 el valor de D y el valor de E 11.4. Y el QR era de 0.43. Entonces, con todos estos datos que ya conocemos de la ecuación balanceada, entonces ya puedo decir, si tengo 100 gramos de hexadecano, ¿cuánta cantidad de masa puedo producir? O ¿cuánto necesitaré de amoníaco? O ¿cuánto voy a necesitar de oxígeno? Eso parece trivial, pero no lo es, porque si quiero que la fermentación resulte como yo espero, pues yo tengo que cuidar suministrándole el oxígeno necesario, yo tengo que cuidar suministrándole la fuente de nitrógeno necesaria, etcétera, ¿sí? Para producir esa cantidad de biomasa. Imagínense que ustedes van a producir levadura para panificación, como la que usaron para uno de los cultivos. Bueno, pues ¿cómo se produce esa biomasa? Pues así. Si quieren producir una tonelada, ustedes en un programa de emprendedurismo dicen, yo voy a producir una tonelada de biomasa cada mes, se me ocurre. Bueno, pues entonces, ¿cuánto voy a necesitar de sustrato cada mes? ¿Cuánto voy a necesitar de oxígeno cada mes? Y bueno, pues si tienen bien conocimiento de las cosas, pues van a decir, pues voy a necesitar 12.5 moles de oxígeno puro. No, pues agárrenlo del aire, pues el aire es gratis. Pero entonces, no le van a suministrar 12.5 moles de aire, sino tendrán que suministrarle más moles de aire. ¿Por qué razón? Porque en el aire el 21% aproximadamente es oxígeno. Entonces, si ustedes requieren 12.5 moles de oxígeno, pues necesitan no ponerle 12.5 moles de aire, sino necesitan ponerle más aire. Si no le suministran ese aire, no va a funcionar, no van a producir lo que necesitan, ¿sí? Entonces,
Esta es un ejemplo de la cinética de crecimiento para un sustrato que es hexadecano, una fuente de nitrógeno que es amoníaco y una biomasa que tiene esta composición específica. Entonces vean, si yo quiero producir 1000 gramos de células, 1 kilogramo de células, haciendo las operaciones que hicimos en el ejemplo anterior con el aluminio, pues lo mismo aquí, vean, divido entre el peso molecular de las células, ya tengo la fórmula de las células, pues calculo su peso molecular. Y luego veo la relación estequiométrica, por cada mol de fuente de carbono voy a producir 10.6 moles de la fuente de las células, ¿sí? Y luego voy a multiplicar por el peso molecular de la fuente de carbono, que es 226. Al hacer todas estas cuentas, vean, necesito 1025 gramos, o sea, 1 kilogramo, 1.025 kilogramos de hexadecano. ¿Sale? Pero como ya saben que estos son números teóricos, entonces pues yo les sugeriría que no le pusieran 1025, sino que le pusieran un poco más para producir los 1000 gramos de células. Ahora, para esos 1000 gramos de células, yo los convierto a moles con el peso molecular de las células y luego establezco la relación estequiométrica entre la biomasa, que son 10.6, aquí está mal, perdón, debe ser 10.6 moles de biomasa por cada 12.5 moles de oxígeno. Y luego, ya sé que por cada mol de aire yo tengo 0.21 moles de oxígeno y que en condiciones de presión y temperatura normales, por cada mol de aire ocupa 22.4 litros. Entonces, aquí la cuenta ya no va a salir. Entonces va a ser 1000 por 12.5 por 22.4 entre 20.806 por 10.6 por 0.21, eso me da 6045, aquí está mal, aquí me da 6045.66, 6045.6 litros de aire. Entonces vean, esta cantidad de aire necesito para poder producir 1000 gramos. Si le pongo menos, no voy a... Puede ser que tenga esta cantidad de sustrato, pero si no le pongo esta cantidad de aire, no voy a poder producir los 1000 gramos de levaduras. Entonces, vean todos los factores que influyen para tener éxito en un proceso fermentativo. Aquí estoy poniendo solamente dos. Necesitamos esta cantidad de sustrato y necesitamos esta cantidad de aire. Ahora, ¿cuánto dura el proceso? Si el proceso dura 48 horas, pues dividan 6045 litros entre 48 para que vean cuánto tiene que estar suministrando la bomba de aire, ¿sí? O si va a durar 100 como el del hongo, que duró 7 días, que son 160 y tantas horas, pues dividan esta cantidad entre las 160 y tantas horas, y eso es lo que le tendrían que suministrar de litros por hora o litros por minuto de aire. Y entonces pues regúlenle, porque tampoco se trata de echarle mucho aire, pues total, no, porque también mucho aire afecta. Ni poco aire, ni mucho aire. Ni poco sustrato, ni mucho sustrato. Pónganle el que debe de ser. Ni mucho aire, ni poco aire. Pónganle el que debe de ser. ¿Sí? Entonces, pues termino diciendo en este tema de estequiometría que ustedes con la estequiometría
van a saber cuánto le van a poner de fuente de carbono, cuánto le van a poner de fuente de nitrógeno para producir lo que ustedes quieran de biomasa o de producto, si fuera el caso. Es decir, más F del producto. Y la composición molecular o la composición química del producto. De esta forma. Entonces, si ustedes tienen noción de la estequiometría, pues así va a ser. Entonces, en el ejemplo, en la tarea que les voy a mandar, yo ya les voy a dar la ecuación balanceada y pues ustedes van a seguir estos cálculos para decirme cuánto, o para que contesten la pregunta correspondiente. ¿Sale? Buenos días.